Amigos, muy buenas tardes. Les saluda Luis Armando Miranda, de Abogados Miralca. El día de hoy nuevamente regresamos a subir contenido. Eh, Realizamos la grabación de este video y desafortunadamente tuvimos que dejar de subir contenido por un tiempo, por dos situaciones. La primera es que, como bien saben, recién concluí la maestría en Derecho Constitucional y Amparo y me tenía un poco atareado esta parte del cierre de la maestría. Y la segunda es que desafortunadamente pues tuvimos en lugar de un consumidor. Adquirimos un equipo para poder realizar las grabaciones de estos videos y el equipo realmente no era funcional para el fin que lo queríamos destinar. Presentaba, no era como una falla realmente, pero sí nos dificultaba subir los videos o grabarlos. Entonces tuvimos de alguna manera pues, que hacer valer nuestros derechos como consumidores. Y precisamente trayendo a colación esto de los derechos de los consumidores, me gustaría hablarles un poco más porque creo que realmente hay una desinformación o un desconocimiento de lo que son los derechos del consumidor. Muchas veces adquirimos productos o servicios y no tenemos conocimiento de estos derechos que nos asisten frente a los proveedores. Entonces vamos a comenzar por conocer cuáles son los derechos a los que tenemos como consumidores. En primer lugar tenemos el derecho a la información, que es que todo proveedor está obligado a proporcionarte toda la información de los bienes o servicios que te están ofreciendo o que tú vayas a adquirir. Y esta información debe ser clara, debe ser completa y debe ser veraz. ¿Qué quiere decir? Que bueno, toda la información del producto o del servicio se nos tiene que proporcionar precisamente para lograr que nosotros podamos tomar una decisión en base a esta información que nos están presentando. El segundo es el derecho a la educación. Aquí lo que nos dice es que nosotros, precisamente nos asiste ese derecho de conocer cuáles son estos derechos que nos asisten y cuál es la forma en que la ley nos va a proteger. En lo particular, que le llamen derecho a la educación no estoy tan de acuerdo. En primera, porque podría confundirse con el derecho a la educación que nos señala el artículo tercero de nuestra Constitución Política Mexicana. Y en segunda, porque realmente este derecho a la educación lo que te dice es que te deben de proporcionar todos los elementos, tú debes de conocer precisamente estos derechos de consumidor que estamos hablando, para que tú puedas tomar una decisión más inteligente en tus compras o en tus adquisiciones. Entonces, creo que no sería tan correcto llamarle derecho a la educación, pero bueno, lo vamos a dejar así porque al final de cuentas así lo está estableciendo la Procuraduría Federal del Consumidor. El tercero es el derecho a elegir, y esto quiere decir que nosotros podemos escoger libremente un producto o un servicio sin recibir presión de ningún tipo. No nos pueden condicionar la venta tampoco, exigir pagos o anticipos sin que se haya firmado un contrato. El tercero es el derecho a la seguridad y calidad. Y esto quiere decir que los bienes o servicios que nos estén ofreciendo deben de cumplir con ciertas normas, ya sea en materia de seguridad o en materia de calidad. Estas normas que deben de cumplir son las normas oficiales mexicanas. En estas normas se establecen una serie de lineamientos que debe reunir el producto para garantizar que sea seguro y que sea de calidad. El quinto derecho es a no ser discriminados. Y esto quiere decir que no te pueden negar un producto o un servicio por cuestiones de sexo, raza, religión, condición económica, cosas así. Esto es el derecho a la no discriminación. Y el derecho a la compensación. Lo que nos señala aquí es que si te venden un producto de mala calidad, tienes derecho a que se te reponga o a que te devuelvan el dinero que tú pagaste y en su caso una bonificación no menor al 20% del precio pagado. Tenemos que entender que esta bonificación debe darse en los términos que señala la Ley Federal de Protección al Consumidor. No es aplicable en todos los casos y debemos remitirnos a la ley para saber
cómo va a ser la forma y a quién sí le aplica este tipo de bonificación que señala la ley. El derecho a la protección pues es precisamente que cuando un proveedor no respete alguno de estos derechos como consumidor o cometa abusos en contra de algún consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene precisamente la facultad de poder salvaguardar estos derechos y defender a los consumidores. Entonces, desafortunadamente, a veces como consumidores no conocemos estos derechos y esto da lugar a que pues caigamos en errores al momento de hacer compras o de adquirir servicios. Entonces, precisamente por eso quisimos subir este video, porque en la experiencia que tuvimos, les comentaba, adquirimos un equipo y no era un equipo funcional realmente para el fin que lo estábamos destinando, y pues tuvimos que acudir con el proveedor para hacérselo saber. Afortunadamente, la verdad es que no nos podemos quejar. Recibimos una excelente atención por parte del proveedor. De inmediato, en cuanto nosotros le explicamos cuáles eran los motivos, obviamente le acreditamos que el equipo no era funcional para el fin que se estaba destinando, el proveedor accedió a realizarnos el cambio por un equipo que sí cumpliera con las necesidades que nosotros pues ahora sí que requeríamos para grabar estos videos. Entonces vamos a ver un poquito. Ya en otro video hemos hablado de lo que es el procedimiento conciliatorio, pero el día de hoy vamos a ser un poquito más específicos en algunas cuestiones. Por ejemplo, ya ahorita hablamos de lo que son los derechos del consumidor, que espero que ya los conozcan, y si no los conocen, pues obviamente que este video sea una guía para cuando ustedes tengan alguna situación, sepan de alguna manera, tengan un poquito de conocimiento de cómo pueden reaccionar ante algún abuso o ante alguna falta de cumplimiento de algún proveedor. Cuando ustedes quieren presentar una queja porque el producto o el servicio que adquirieron no es lo que esperaban, no cumple con las condiciones que les ofrecieron, hay algún incumplimiento por parte de la garantía que te ofrece el proveedor, o te niegan a prestarte algún servicio, entonces podemos obviamente presentar una queja. Pero vamos a conocer primero lo que es una queja. ¿Qué es una queja? Es una reclamación formal, precisamente cuando un proveedor perjudica directamente al no respetar los términos y condiciones que se contrataron, hablando de un servicio, por ejemplo, o cuando se adquiere un bien. En el caso de los bienes, por ejemplo, que como ya les decía, que no te respeten la garantía o que el producto esté en malas condiciones. Cuando, por ejemplo, alguna aerolínea se niega a prestarte el servicio que ya fue pagado, o cuando te cobren una tarifa más alta a lo que corresponde, por ejemplo, tu consumo. No sé, hablando, por ejemplo, de un plan de telefonía. Es decir, todas estas condiciones que se pactaron al momento de hacer la compra del bien o servicio, cuando hay algún incumplimiento, podemos presentar una queja. ¿Qué nos van a pedir cuando vayamos a presentar nuestra queja? Para que lo tengan en cuenta, si es que ustedes están pensando en poner alguna reclamación, alguna queja en contra de algún proveedor, les van a pedir cierta información o ciertos documentos. Para empezar, tenemos que ubicar la Oficina de Defensa del Consumidor que tenga competencia territorial dentro del domicilio en donde nosotros vivimos. En este caso, podemos encontrar en la página de la Procuraduría Federal del Consumidor en donde se encuentran ubicadas estas oficinas de defensa del consumidor para que puedan radicar la queja.
En primer lugar nos van a pedir obviamente el nombre y el domicilio para saber que obviamente el domicilio le corresponda a esa oficina de defensa del consumidor. En segunda, pues obviamente una identificación oficial, como es muy común para cualquier trámite que vayamos a hacer. Nos van a pedir una identificación oficial. Nos van a pedir también el contrato o el recibo de compra. ¿Esto para qué? Pues para poder acreditar que existe una relación contractual entre el proveedor y el consumidor que está interponiendo la reclamación. También nos van a pedir el nombre y domicilio del proveedor. En caso de que, por ejemplo, en el contrato o en el recibo, en el ticket, no aparezca el nombre del proveedor o el domicilio, también nos van a pedir que se lo externemos o que les digamos cuál es el nombre y cuál es el domicilio. O señalar el lugar en donde puede ser localizado el proveedor. También nos van a solicitar que hagamos una descripción del bien o servicio que se adquirió o que se compró y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja. Con estos elementos, la Procuraduría va a llenar un formato de recepción de queja en donde precisamente van a sentar todos estos datos que les estoy mencionando. Ahora, una vez que ya presentamos nuestra queja, obviamente se va a notificar al proveedor de que hay una persona que está interponiendo una reclamación y con todos estos los elementos que nosotros ya presentamos, el proveedor va a tener conocimiento para que, llegada la fecha de audiencia que haya señalado la Procuraduría, se pueda desahogar esta primera audiencia de conciliación. Les voy a dejar aquí el link de un video anterior en donde hicimos referencia a cómo es el procedimiento conciliatorio para que lo tomen en cuenta. El día de hoy realmente, como les decía, no vamos a abarcar nuevamente todo el procedimiento conciliatorio, sino vamos a tocar algunos puntos específicos que ustedes deben de tomar en cuenta si es que van a interponer una reclamación. Hay algunas cuestiones en donde Profeco no es competente. Profeco solamente va a ser competente precisamente cuando existe un proveedor y un consumidor y obviamente haya la certeza de que hay una relación contractual, ya sea porque adquirieron un bien o un servicio. En este caso, por ejemplo, Profeco podemos hablar de que Profeco no es competente para conocer relaciones de trabajo. Esto lo tendrá que ver otra autoridad, pero no será Profeco. También contempla que no es competente cuando la prestación de servicios profesionales no sean de carácter mercantil, porque estos servicios profesionales van a desahogarse también ante otra autoridad. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero Profeco no sería competente para poder conocer a través de una queja. Los servicios regulados por las leyes financieras, porque este tipo de servicios financieros o seguros y fianzas le corresponde como competencia a la Conducef. Para el caso de que ustedes tengan alguna reclamación, puedan vislumbrar si es que es algún asunto relacionado con este tipo de situaciones. No va a ser Profeco quien va a tener competencia, sino que van a tener que acudir a Conducef, que realmente maneja un procedimiento más o menos similar para poder avenir los intereses de las partes. Ahora, hay una cuestión muy importante, y es que sí me gustaría, por ejemplo, aquí tocar que dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que el plazo para prescripción de los derechos y obligaciones establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor es de 1 año y es muy específica en este punto porque ustedes lo deben de tomar en cuenta. A partir de que ustedes contraten el bien o el servicio,
van a tener un año para poder presentar su queja. Tienen que tener mucho cuidado aquí con esto, porque una vez que ya te haya fenecido este plazo, pues ya la Profeco se va a ver impedida para poder levantar esta queja. Hay una excepción, y es que en el caso de las afectaciones, por ejemplo, a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el término de prescripción será de 10 años. Y esto es con motivo de que en la última época, pues obviamente se ha dado una mayor protección a estos grupos de niños, niñas y adolescentes, que se considera como un grupo vulnerable precisamente. Entonces, para ellos la prescripción de los derechos es de 10 años. Otro de los puntos que debemos tomar en cuenta aquí es que, por ejemplo, cuando presentamos una reclamación, pues realmente, en la mayoría de los casos que yo he visto, sé que no todos los casos son así, pero en la mayoría de los casos que yo he visto, es que llega el consumidor prácticamente con los documentos que le está solicitando la Profeco, los entrega y le deja en manos de Profeco todo. O sea, toda la queja se la deja en manos de Profeco, y a mi punto de vista esto es un error, porque al momento de presentar una queja, creo que el consumidor lo primero que tiene que hacer es informarse de cuáles son los derechos que le asisten. Y también, muy importante, que conozcan cuáles son las obligaciones que tiene el proveedor. Y esto lo vamos a encontrar en la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Y por qué les digo que esto es muy importante? Si tú no sabes cuáles son las obligaciones que tiene el proveedor, ¿cómo es que le vas a pedir que se haga cargo de ellas? En cambio, si tú conoces cuáles son las obligaciones, el momento que se empiece a desahogar el procedimiento conciliatorio, pues tú le vas a hacer ver al conciliador o al proveedor, pues que conoces tus derechos, que conoces cuáles son las obligaciones que él tiene, y tú también vas a conocer si realmente el proveedor está incumpliendo, y vas a conocer exactamente qué está incumpliendo el proveedor. Entonces, creo que esto sí es muy importante. Cuando ustedes presenten una queja, dense en la tarea de conocer un poco cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones que tiene el proveedor, porque ahí ustedes mismos van a poder darse cuenta qué posibilidades tienen de que su queja sea solucionada satisfactoriamente. Y esto nos lleva a otra situación también, y es que a veces, por ejemplo, he visto que por parte de los consumidores llegan abogados que no conocen lo que es el procedimiento conciliatorio. Y no me refiero a que no conocen el trámite, porque el trámite realmente es muy sencillo. Más bien no conocen el espíritu de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y entonces, por ejemplo, te das cuenta, yo me he dado cuenta muchas veces, cuando un proveedor o cuando el abogado no conoce de lo que es esta materia de Profeco, porque cuando llegan a presentar su queja, la queja la redactan como si fuera un escrito de demanda, y establecen ahí todos los requisitos que te señala el Código Federal de Procedimientos Civiles o el Código Civil. Y entonces, de inmediato te das cuenta que es un abogado que no conoce la materia. Y traigo a colación esto porque el hecho de que ustedes se acerquen a un abogado que no conozca de la materia, más que ayudarles a resolver su queja, pues lo único que va a suceder es que al abogado le van a tener que pagar sus honorarios, con independencia de la solución que obtengan o no al interponer su reclamación. Entonces, si van a hacer uso de un abogado para que los represente, en mi opinión,
les diría que busquen a alguien que tenga experiencia en este tipo de asuntos, porque pareciera que son muy sencillos, pero si realmente no conocen los abogados que los están representando, pues realmente el camino va a ser muy difícil para ustedes como consumidores. Probablemente la resolución de la queja no va a tener la satisfacción que ustedes quisieran, ¿no?, como consumidores. Entonces, se los comento porque hace poco un proveedor nos pidió que lo representáramos, y cuando llegó el consumidor, bueno, desde que el proveedor me pidió el apoyo, contrató nuestros servicios para poder comparecer a su nombre, me proporcionó todos los documentos de la queja y todos los anexos, y obviamente me di a la tarea de estudiar el asunto que nos estaban planteando, la reclamación que se le estaba interponiendo al proveedor, y de inmediato le buscamos cómo poder llevar a cabo la defensa del proveedor, porque en primer lugar estaban planteando una queja cuando el término, como ya les decía hace un momento, el término para presentar esta reclamación es de 1 año, y de los documentos que el propio consumidor estaba exhibiendo se desprendía que todo este tema relacionado con esa queja tenía 7 años, y lo que hizo el abogado que representaba al consumidor es que fue con el proveedor, le pidió una constancia. Esa constancia obviamente tenía fecha reciente, y en base a esa constancia es que la Procuraduría Federal del Consumidor receptó la queja. Malamente, porque el propio consumidor en su narración pues establecía, y de los documentos que estaba exhibiendo se desprendía, que ese tema de la queja tenía 7 años, y obviamente ya había prescrito el derecho del consumidor para poder interponer esa queja. Además de algunos otros elementos, realmente Profeco no era la vía para poder solicitar lo que estaba pidiendo el consumidor, y esto también lo deben de tomar en cuenta, porque si no conocen, es un abogado que no conoce lo que son este tipo de asuntos, pues aquí el consumidor se llevó por lo menos 1 mes a partir de que recibieron su queja y hasta el momento que notificaron al proveedor y se llegó a la fecha de audiencia. Y luego llegamos a la fecha de audiencia, pues realmente para decirle al consumidor que no. Una, porque ya el derecho le había prescrito, y otra, porque a nuestra consideración no le asistía el derecho de lo que estaba pidiendo, ¿no? Además de que, como ya les mencioné, por algunas cuestiones que ahí se narraban en los hechos, Profeco no era competente para conocer de ese asunto. Entonces, probablemente el abogado pues le brindó esta opción al consumidor porque, pues a lo mejor para hacerlo pues de la manera más fácil, más sencilla, pero lo único que hizo fue hacer que el consumidor perdiera tiempo, porque fue inútil realmente presentar una reclamación sin conocer los alcances de la Procuraduría. Y cuando nosotros llegamos a la audiencia, pues realmente la conciliadora no tenía ningún elemento para poder debatirnos. Y esto no quiere decir que la Procuraduría no esté haciendo su trabajo. Aquí el problema se dio en que el consumidor iba mal asesorado y entonces no logró obtener nada. Se fue realmente con su queja sin satisfacción. Pero, repito, esto es precisamente porque desafortunadamente se acercó
a un abogado que no tenía conocimiento de este tipo de asuntos, que parecieran, les repito, parecieran sencillos, pero realmente se necesita también conocimiento y experiencia para poder atenderlos adecuadamente. Entonces, cuando ustedes tengan alguna reclamación, pues acérquense realmente a quien tenga experiencia, a quien tenga conocimiento, a quien con anterioridad haya desahogado este tipo de procedimientos, porque de otra manera pues realmente no les va a servir de nada. Y bueno, siguiendo con esto, vamos a ver también que uno de los derechos que les asisten a las partes, y aquí me refiero a las partes, tanto al proveedor como al consumidor, es que pueden aportar todos los elementos probatorios que tengan disponibles para que puedan ser valorados en este caso. Y bueno, aquí tenemos que el momento oportuno, hablando del consumidor, el momento oportuno para poder ofrecer todas estas pruebas con las que cuente, puede ser al momento de que nosotros solicitemos la recepción de nuestra queja. Ahí es en el momento en que nosotros vamos a poder aportar todos los elementos con los que contemos para poder acreditar nuestro dicho como consumidores, para poder acreditar la violación que el proveedor está incurriendo, para poder acreditar la afectación que estamos teniendo. Ese va a ser el momento en que va a tener el consumidor para poder presentar todas estas pruebas. El proveedor, por su parte, el momento oportuno para poder exhibir todo este material probatorio que tenga va a ser al momento de llegar la primera audiencia, cuando el proveedor rinda su informe y su extracto, que ya les hablé lo que es en el video este que les comentaba del procedimiento conciliatorio. Cuando él exhibe este informe y este extracto que se le va a requerir, ahí va a aportar todos los elementos, todas las pruebas con las que el proveedor cuente para, obviamente, no sé, a lo mejor tal vez el proveedor pretende desvirtuar el dicho del consumidor y manifestar que él no incumplió de ninguna manera con alguna de las obligaciones que le establece la Ley Federal de Protección al Consumidor. Habría que ver qué tipo de defensa va a llevar el proveedor, ¿no? Puede ser que llegue y que acepte solucionar la queja, puede ser que no y tenga que ofrecer algunas pruebas señalando algunos puntos, y entonces se van a controvertir lo que dice el consumidor con lo que dice el proveedor, y el conciliador obviamente va a tener que valorar las pruebas que están aportando ambos. Otra de las consideraciones más importantes que me gustaría aquí dejarles es que desafortunadamente la Procuraduría está con una carga de trabajo tremenda. Los conciliadores tienen muchas audiencias, realmente tienen muchas audiencias al día, atienden muchas audiencias. Y esto lo que provoca es que no porque hagan mal su trabajo, sino precisamente derivado de esta carga de trabajo, son tantas las audiencias que tienen que a veces no pueden dedicarle el tiempo suficiente a cada queja, a cada audiencia, pues de alguna manera para poder apoyar más al consumidor. Entonces aquí hay una limitación que tienen los conciliadores, y esto es algo muy importante, porque imagínense, tú como consumidor llegas a tu audiencia y no conoces tus derechos y tampoco no conoces las obligaciones que tiene el proveedor. El conciliador está lleno de trabajo, que obviamente eso no es disculpa para que no atiendan bien un procedimiento conciliatorio, pero al final de cuentas, pues creo que están limitados. Entonces, darle a una audiencia
20 o 30 minutos a veces no es posible desahogar todos los puntos de una manera tan efectiva como se quisiera, así que también tienen que tomar esto en cuenta, y lo digo porque hay muchos elementos que contempla la Ley Federal de Protección al Consumidor. Hay muchas herramientas que pueden utilizarse para poder defender a un consumidor. Obviamente también hay muchos elementos y muchas herramientas que se pueden utilizar para que un proveedor pueda defenderse, porque esto debe ser equitativo, no debe estar ni del lado del consumidor, pero tampoco no debe estar del lado del proveedor. Esto debe ser una balanza, un equilibrio debe mantener. Pero, pues en la práctica el procedimiento conciliatorio a veces es muy diferente, a veces deja mucho que desear para los consumidores, también para los proveedores a veces, porque también algunos proveedores en los procedimientos conciliatorios consideran que se les vulneran sus derechos como proveedores. Entonces esto debe ser equitativo, y por eso es que yo les recomiendo que ustedes como consumidores vayan bien estudiados del asunto, vayan bien estudiados de lo que van a reclamar, vayan bien estudiados de cuáles son sus derechos y vayan bien estudiados de cuáles son las obligaciones que tiene el proveedor, porque eso les va a servir, eso les va a facilitar el camino, pero sobre todo le van a ser de mucha ayuda al conciliador cuando le expongan puntos específicos de lo que es su reclamación o puntos específicos de qué obligaciones consideran ustedes que se están incumpliendo. Eso les va a ayudar de mucho. Y les decía, la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene muchos elementos para defensa del consumidor, para proteger los derechos de los consumidores, pero hay que saber hacerlos valer. Si ustedes llegan a acudir con algún abogado que realmente no tiene conocimiento y no se dio a la tarea de estudiar el asunto, pues realmente no se va a involucrar en todos estos elementos, todas estas herramientas con las que puede contar y con las que puede llevar a cabo una defensa adecuada para el consumidor. Y toco este punto porque, por ejemplo, si tú te presentas a la Procuraduría Federal del Consumidor, alguna de las oficinas de defensa del consumidor, y sabrán que hay muchas operaciones que el consumidor no tiene algún contrato o algún documento que establezca o que acredite la relación contractual. Es muy común, por ejemplo, con servicios, no sé, ustedes llevan su vehículo al mecánico y es raro realmente el mecánico de aquí, por ejemplo, de alguna colonia, que les vaya a dar alguna nota, algún recibo. Y todavía más raro que ustedes consumidores se lo pidan, porque esa es la costumbre. La costumbre es: tú llegas, le entregas el carro, él te dice cuánto te va a cobrar, si es que te lo dice, o te dice cuál es la falla, y tú aceptas o no aceptas, pero nunca le pides un recibo de que le entregas el carro, nunca te hacen un inventario de qué condiciones le estás entregando el carro, muchos detalles que deberían de plasmarse, pero no se hace en la práctica. Eso es algo muy común. Algunos otros servicios, por ejemplo, no sé, cuando adquieres o le pides a algún herrero, por ejemplo, que te haga algún trabajo, algún carpintero, cosas así, muchos de este tipo de servicios no tienen esa costumbre de otorgarles un recibo, una nota, nada. Y si te otorgan una nota, pues ahí ni siquiera dice el nombre, nada más dice el nombre de supuestamente ¿cómo se llama? La herrería, ¿no? Pero eso, pues es un nombre ahí comercial que usan, nada más, pero no es una razón social. No conoces el nombre de la persona que te que te realizó el servicio, que te vendió el producto.
Y entonces cuando tú llegas a la Procuraduría y no tienes documentos con que acreditar la relación contractual, pues a la Procuraduría se le dificulta un tanto pues levantar tu queja, y en muchas ocasiones seguramente pues te habrán mandado de regreso porque no tienes cómo acreditar. Pero entre todos estos elementos que hay, todas estas herramientas que contempla la Ley Federal de Protección al Consumidor, tenemos que entender un punto muy importante, y es que hay una ley supletoria para aquellos casos, para aquellos momentos, aquellas cuestiones que no regula la ley, que no se están establecidos ahí, la Ley Federal de Protección al Consumidor. La ley supletoria en esos casos es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y les voy a hacer mención, para que después lo revisen con calma, el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos señala que para conocer la verdad puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas en la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Entonces, aquí tenemos una facultad de todas las autoridades. Entonces, si tú llegas, por ejemplo, sin un documento y la Procuraduría te llega a rechazar la recepción de tu queja porque no existe un documento que acredite la relación contractual, pues la Procuraduría tiene ciertas facultades, y es que entre sus facultades, por ejemplo, tiene las autoridades, hablando en general de las autoridades respecto a este artículo 79, las autoridades pueden, por ejemplo, realizar inspecciones oculares. En un caso como el que estamos hablando, en un procedimiento conciliatorio, si hablamos, por ejemplo, de una reclamación respecto a bienes muebles o bienes inmuebles, esta inspección ocular nos podría servir para poder observar las condiciones del bien mueble o del bien inmueble. Puede también acreditar alguno de los hechos que esté manifestando el consumidor o que esté manifestando el proveedor. Puede constatar alguna obligación de hacer o no hacer que se encuentre a cargo de alguna de las partes. Puede dejar constancia de que en el domicilio, por ejemplo, ya no está el proveedor, para que tenga conocimiento el consumidor. Entonces, este tipo de elementos van a ser muy importantes en cuestión de si nosotros sabemos llevar o no este tipo de procedimientos. Hablando, por ejemplo, de una queja en la que no se cuente con documentos, se me ocurre, por ejemplo, podríamos nosotros pedir, vamos a revisar aquí, pedir que se realice alguna constatación de hechos, por ejemplo. Una constatación de hechos, aun cuando nosotros no tengamos un documento que acredite la relación contractual, una constatación de hechos nos podría servir para acreditar esa relación contractual. Pero
como la costumbre es que tú llegues a Profeco y le entregues los documentos, porque te van a pedir los documentos base de la acción, entre ellos ese documento que ampare la relación contractual. Si tú no lo llevas, pues es muy probable que vayan a negarte la recepción de la queja, fundamentando en que no tienes cómo acreditar la relación contractual. Pero esa relación contractual o esa falta de documentos se podría subsanar con una constatación de hechos. Entonces, regreso a lo mismo. Hay muchos elementos que contempla la Ley Federal de Protección al Consumidor, tanto proveedores como consumidores, pero es necesario que quien atienda este tipo de procedimientos conozca este tipo de asuntos. Es como en cualquier otra materia. Si tú encuentras a un abogado que no conoce el asunto que tú le estás pidiendo, para el que tú le estás pidiendo asesoría, pues realmente el resultado que te va a dar probablemente no sea el que tú estés esperando. Entonces, espero que pues esta plática, la verdad no me gusta llamarle video, creo que es más plática en donde yo les hago conocer algunas cuestiones que ustedes deben de saber. Espero que esta plática les haya servido, que conozcan sus derechos como consumidores, que los hagan valer y pues los proveedores también tendrán una guía de alguna manera para poder defenderse, porque como les comenté, pues realmente este tipo de procedimientos, cualquier tipo, hablando de juicios, cualquier tipo de juicio, uno de los principios que rige a todo juicio o todo procedimiento es que las partes tengan igualdad de oportunidades. Así que, pues espero que les haya gustado. Estamos de regreso nuevamente. Favorezcanos, por favor, con su suscripción. Síganos en nuestras redes sociales. Vamos a traer nuevos temas. Estamos pensando en realizar, ahorita que concluí la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, estoy ya organizando la realización de un video en donde hablemos de lo que es el amparo para no abogados, para que ustedes conozcan un poquito qué es la figura del amparo, en qué les sirve, para qué se puede utilizar un amparo, algunas cuestiones para abrir un poquito más su conocimiento y por supuesto que cualquier duda estamos a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.